Queridos financieros, seguimos con el tema respecto de la reserva o de las reservas en términos de la ley del Banco de México y en términos de la legislación monetaria a ese respecto. Y entonces pues nos quedamos en que de alguna manera qué es lo que iba a enviar el Banco de México, ¿verdad? O el Banco Central al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión. Y pues bueno, ahí ya saben ustedes en el video anterior los informes que va a mandar, el tipo de inversión física de la propia institución que va a mandar con su informe y desde luego pues lo que de alguna manera va a ser la exposición de la política monetaria. Desde luego también va a enviar a más tardar y dentro del término de 45 días hábiles, fíjense bien, y esto va a ser después del cierre de cada trimestre, lo siguiente: un informe sobre la inflación, desde luego pues tiene mucho que ver, ¿verdad? El poder adquisitivo de la moneda y la situación o estabilidad económica o el sistema financiero tiene que ver con la inflación, el informe sobre la evaluación económica y un informe sobre el comportamiento de los indicadores económicos del país en dicho trimestre, es decir, va a mandar informes por trimestre. Desde luego va a mandar lo que lleva de la ejecución de la política monetaria del trimestre de que se trate y en general las actividades que realiza el banco durante dicho periodo. Todo lo anterior en el contexto, desde luego, de la situación económica nacional e internacional. Recuerden que estamos hablando precisamente de reservas y que de alguna manera, bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que son los cambios, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con las actividades respecto de las divisas y respecto de la moneda nacional. Desde luego, adicionalmente, el banco va a enviar un informe anual al Congreso de la Unión, entonces va a mandar informes trimestrales y va a mandar informes anuales. Desde luego, ese informe al Congreso será sobre el ejercicio, ¿verdad? Sobre cómo ejerció de alguna manera sus atribuciones que le confiere la ley, no puede ejercer otras que no estén contenidas en la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Entonces resulta ser una gran autoridad respecto de la prestación de servicios financieros. Y estas reformas, bueno, pues la primera es del 25 de mayo del 2010 y la segunda u última es del 10 de enero del año 2014. Desde luego, si ya ustedes siguen analizando la legislación, van a advertir que el Banco de México deberá, siempre que sea posible, preservar el valor real de la suma de su capital dijimos, además de sus reservas, y también va a incrementar dicho valor. ¿De qué valor? Pues el de sus reservas, ¿verdad? Y que forman parte de su capital conforme aumente el Producto Interno Bruto en términos reales. Desde luego que el Banco de México solo podrá constituir reservas en adición a lo que dispone el artículo correspondiente cuando resulte la revaluación de activos, de sus activos, no de activos en general, y cuando así lo acuerde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Algo que no deben olvidar respecto de la misma legislación es que el Banco Central o Banco de México, como le quieran ustedes llamar, será una institución sin propósitos de lucro y deberá entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente. Aquí entiendan a remanente como lo que ustedes ya saben, que es lo que queda o lo que sobra. Ya lo habíamos dicho en un video diferente respecto de la operación una vez que sean constituidas las reservas previstas en la ley. ¿De qué reservas hablamos? Pues ya saben, ¿verdad? Las únicas, las internacionales, y siempre que ello no implique la reducción de las reservas provenientes de la revaluación de activos. ¿Qué quiere decir? Que va a estar habiendo una revaluación de activos constante, activos obviamente del Banco de México. Y dicha entrega se efectuará a quien dijimos, pues va a entregar al gobierno federal, ¿verdad?, el importe íntegro de su remanente. Es decir, lo que resulte después de cumplir con sus obligaciones, pues si ya dijimos que es una institución sin propósito de lucro, pues no se queda con algo a ese respecto y lo va a entregar a más tardar en el mes de abril, ¿verdad? Y eso les va a coincidir precisamente con la revisión de la cuenta pública y se refiere desde luego al ejercicio inmediato, pero el siguiente al que corresponda el remanente. A ese respecto, bueno, pues las afirmaciones de que el Banco de México es un órgano constitucional autónomo, habrá que leer a este respecto los transitorios, ¿verdad?, de la legislación correspondiente a partir del año 1994 o 93, cuando por legislación adquirió lo que le llaman ustedes autonomía, y van a advertir que el Banco de México pues es un organismo descentralizado del gobierno federal.
o sea, prácticamente estamos hablando de que es una paraestatal y bueno, pues mucho se ha considerado, ¿verdad?, que es un organismo constitucional autónomo, pero hay que leer a ese respecto y entender por qué podría o por qué no podría ser un órgano o un organismo constitucional autónomo, que de hecho la Constitución se refiere a organismo, ¿verdad?, ni siquiera a órgano. Y desde luego, pues ustedes saben que se transformó en una nueva persona de derecho público a partir de esta legislación que se publicó en el año 1993. Desde luego conservó la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones integrantes antes del patrimonio de cuando era un ¿qué era? Era un desconcentrado, era un descentralizado, ¿no? Se hizo descentralizado, hoy le dicen que es un órgano constitucional autónomo, pero antes, ¿qué era el Banco de México? ¿O era una sociedad anónima? Ahí hay que conocer la historia, ¿verdad? Como sociedad anónima y después como ¿qué? Como parte del gobierno, o no era parte del gobierno, o hasta el 94 se integró al gobierno y le dieron autonomía, o antes era totalmente independiente, o era un ¿qué? Desconcentrado, ¿verdad? No un descentralizado. Entonces, a ese respecto, bueno, pues existe la duda de con qué recursos se constituyó el Banco de México ya para 1994, y ustedes, para que no se confundan y no anden con que si recibe dinero del presupuesto, que es parte del presupuesto, que si hace su presupuesto y de dónde le llegan recursos, recuerden que en un momento dado las funciones del Banco de México. A ese respecto, y bueno, pues ustedes podrán leer el artículo expreso y desde luego el transitorio, ¿verdad? Y van a advertir que todas las monedas metálicas que en ese momento circulaban, pues pasaron a formar parte del pasivo en el balance de la institución. No dice del activo, debería decir, ¿verdad? Pasaron a formar parte del activo. Pues si las monedas pasaron a formar parte, no podrían ser del pasivo, pues no podría haber nacido el banco, ¿verdad? Ya con una deuda en ese sentido. Y de alguna manera, bueno, pues esto van a aplicarle un régimen, ¿verdad?, previsto en el artículo establecido en la propia ley. Desde luego, los fondos del gobierno federal depositados en el Banco de México, derivados de ¿qué? De la diferencia entre el valor facial, entiendan el valor facial para que no se confundan. En materia de filatelia se habla del valor facial sobre el valor impreso mediante un sello para los efectos del franqueo. Y es la diferencia que existe entre el valor de mercado o valor de colección a ese respecto. Y desde luego, bueno, pues van a encontrar que esa diferencia del valor facial, es decir, de lo que está establecido y marcado en el propio billete o en las monedas entregadas por la casa de moneda al propio banco, hasta el día inmediato anterior en que entró en vigor precisamente la presente ley. Entonces, los costos en que se haya incurrido a ese respecto, que debería de decir, ¿verdad?, de otra manera, pues dice así: los costos en que se haya incurrido en su producción, ¿en la producción de qué? Pues en la producción de la moneda, ¿verdad?, en la producción del billete, quedarán a favor de este último. Es decir, los costos, lo que se haya invertido, pues bueno, quedan a favor, pues ya eran de él, y si él invirtió y cambia la legislación, pues desde luego que forman parte, ¿verdad?, de los recursos, forman parte de su activo, no de su pasivo, y entonces ahí habrá que entender, legisladores, qué es pasivo, qué es activo, para que hagan la redacción correcta a ese respecto, y desde luego que van a entender toda esta parte y van a quedarles las dudas de por qué al pasivo, ya insistimos, debió de haber dicho al activo, o acaso se le dio una autonomía relativa y podríamos asegurar que entonces ya nació con deuda. Desde luego que son los remanentes a ese respecto, bueno, pues tenemos la obligación, ¿verdad?, de analizar, y si ustedes checan el transitorio de esa misma época, van a entender que el último ejercicio financiero del Banco de México como organismo descentralizado del gobierno federal, pues va a comenzar o comenzó en el 1 de enero del 94 y terminó el 31 de marzo del 94, por lo tanto, marzo-abril, ¿verdad?, cuando ya entró en funciones, pues en abril de 1994. Y durante dicho ejercicio la institución no quedó sujeta a lo dispuesto en el artículo de lo que antes era la Ley Orgánica del Banco de México. Y desde luego, pues su primer ejercicio financiero, de cuándo a cuándo fue, pues fue de abril, ¿verdad?, al 31 de diciembre del 94. Y el remanente de operación en ese momento respecto del Banco de México
que correspondió al ejercicio en que se refiere el párrafo primero, o sea, me refiero del 1 de enero al 31 de marzo, va a entregarse al gobierno federal y así se entregó precisamente en abril de 1995. Lo anterior, desde luego, lo hacemos como una observación, no significa que ya no se seguirán entregando remanentes. Entonces tengan mucho cuidado, es una legislación complicada y más para los que no manejan los temas. Mi nombre es Alex Paz, yo soy PG Lawyers también y en ese sentido, bueno, PG Lawyers se pone a sus órdenes. Muchas gracias, que pasen buena noche. Hasta pronto. Gracias.